Feliz día. Vamos a continuar con la clase. Y bueno, hablábamos de los modos de adquirir del derecho real. Hablábamos también sobre la sucesión por causa de muerte y decíamos cómo se va a otorgar, ¿verdad? Y hablábamos del artículo 956, que nos dice que es en el último domicilio que el causante ha tenido, y ya veíamos las excepciones, cómo lo vamos a ver, cómo se iba a tratar. Vamos a hablar ahora sobre la tradición. Cuando nosotros hablamos de la tradición, debemos de tener claro, o nos vamos a abocar quizás cuando nosotros hablábamos de las sesiones de derechos. ¿Se recuerdan que cuando vimos contratos estábamos hablando sobre las sesiones de derechos? Artículo 1699 y siguientes del Código Civil. Pues cuando nosotros hablamos de la herencia como modo de adquirir a través de la tradición, vamos a referirnos a las sesiones de derechos. ¿Por qué? Yo soy el titular, ¿verdad? Yo soy la persona que tiene ese derecho para hacer uso o para recibir el patrimonio que el causante o que el titular tenía, ¿verdad? Pero por algún motivo a mí no me interesa o no quiero o simplemente quiero favorecer a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No lo voy a recibir yo, sino que se la voy a entregar a través de la cesión de derechos hereditarios. A partir del artículo 1699 del Código Civil, ¿verdad? Hago el traspaso a esa persona para que la persona vaya a iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Cuando nosotros hablamos de la tradición, decimos que yo le otorgo ese derecho a la persona para que vaya a hacer valer. Ahora bien, cuando yo cedo mi derecho, van todas las obligaciones también que yo tengo, ¿verdad? No solamente son mis derechos, sino que también esas obligaciones. Por ejemplo, veíamos el caso de la cuota alimenticia. Si existe responsabilidad de cuota alimenticia, obviamente también va implícita esa responsabilidad de la cuota alimenticia. O posiblemente no se quiera, o no se estableció una cuota alimenticia, pero por ejemplo, el alimentario inicia el proceso post-mortem del alimentante, ¿verdad? Del obligado a alimentar, y entonces inicia su proceso y obviamente obtiene una sentencia condenatoria, ¿verdad? Una sentencia donde obliga a pagar la cuota alimenticia, pero el heredero o el presunto heredero ha cedido su derecho. No obstante haya cedido su derecho, será el cesionario el obligado a cumplir con la obligación. Será el cesionario el que debe de responder. Por eso se habla de que cuando se otorga la cesión de derechos hereditarios, se otorga no solamente para los derechos, sino también para las obligaciones que el heredero tenía y que pues al haber cedido ese derecho se lo otorga también al cesionario. Ahora bien, cuando se otorga la cesión, pues tenemos que tener claro, ¿verdad?, que yo debo de demostrar el derecho, la calidad que tengo para poder aceptar y que ya no deseo hacerlo. Por eso es que cuando hacíamos las sesiones de derecho, que bien dijimos, no son contratos, pero sí surten efectos o se ven vinculados a los contratos, ¿verdad? Yo debo de demostrar el derecho, es decir, que yo debo de justificar en la cesión de derechos mi calidad de heredero, si es por testamento y si es por sucesión intestada. ¿Cuál es la calidad? Si yo soy hijo, soy hermano, soy padre del causante, para que esa persona que está adquiriendo la cesión se pueda personar, ya sea un juez o un notario, y hacer valer ese derecho que le asiste a partir de la cesión de derechos hereditarios. Y luego vamos a hablar de la prescripción. Otra forma de adquirir es la prescripción. Cuando nosotros hablamos de la prescripción, tenemos que enfocarnos desde dos perspectivas. Vamos a hablar la perspectiva del artículo 963. Cuando hablamos de la prescripción de conformidad al artículo 963, que literalmente dice: para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958, pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Con todo, las asignaciones a personas que a tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los 30 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque él que lo presta no haya existido al momento de la muerte del testador. Cuando nosotros hablamos de la prescripción como modo de adquirir, decíamos que lo vamos a tomar de conformidad al artículo 963, que el 963 nos habla de las asignaciones condicionales. ¿Qué quiere decir? Que yo hago una asignación, declaro herederos a mi nieto, pero realmente yo no tengo ni hijos por este momento. Entonces, se tiene por no escrita si yo no llegase a tener hijos, por tanto se vuelve intestada. Pero resulta que sí tengo hijos. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Dice la ley que deben de ser 30 años. Si pasados los 30 años y no se da el hecho, ¿verdad? O nadie lo solicita, entonces por prescripción se va a adquirir. ¿Quiénes? Los que ya tengan interés, que tengan vocación, los que tengan ese llamado de vocación sucesoria, ¿verdad? Y van a comparecer a aceptar. Entonces yo adquiero por prescripción. Estamos hablando por asignaciones condicionales, es decir, cuando se establece una condición para poder recibir la herencia o la asignación. Ya estamos hablando de un heredero, que se está nombrando un heredero o un legatario, ¿verdad? Ahora bien, vamos a utilizar también una forma de adquirir por prescripción, tal cual lo dice el artículo 1191. A grosso modo yo se los voy a explicar ahora, pero cuando estemos viendo la figura de la petición de herencia se los voy a retomar, porque ya habíamos tenido más definiciones, habrá más exposición y entonces ustedes habrán comprendido un poco mejor la figura. Dice el 1191, el derecho de petición de herencia expira en 30 años, pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 748, podrá oponer a esta acción la prescripción de 10 años contados para la adquisición del dominio. Cuando nosotros hablamos del derecho de adquirir por prescripción y hablamos de la petición de herencia, tenemos que enfocarnos qué es la petición de herencia. La petición de herencia es un derecho que me asiste a mí cuando una persona ha sido declarada heredera y que no tenía ese derecho. Es decir, no le asistía ese derecho. ¿Por qué no le asistía ese derecho? Porque tenía una menor calidad que la mía. Estamos hablando en el caso específicamente de las herencias intestadas. Resulta que yo inicio una aceptación de herencia porque en apariencia mi hermano pues no tenía hijos, no tenía esposa, ¿verdad? Entonces él falleció, mis padres ya fallecieron y entonces la única sobreviviente soy yo. Inicio la diligencia. Puede ser dos situaciones: que yo desconociera que él tuviera hija o hijos, ¿verdad? O esposa, o simplemente yo lo oculte, porque yo sé que la persona, mi hermano, tuvo hijos, tuvo esposa, pero que no viven aquí, ¿verdad? Y entonces no hay ningún documento que me permita demostrar esa existencia. Entonces yo digo, bueno, vengo a aceptar herencia por mi hermano porque él falleció y no tenía heredero. Y vengo yo soy hermano. Y presento la partida de defunción de mis padres, presento la partida de defunción del causante y no parece que estuviera casado. Ah, bueno, entonces me declaran heredero. Pero resulta que viene la esposa y se da cuenta y quiere aceptar herencia. Obviamente entre la esposa y yo tiene mejor calidad la esposa porque ella es en el primer grado. Si vemos el artículo 988, que es el que establece
El derecho dice 988. Son llamados a la sucesión intestada los hijos, el padre, la madre, el cónyuge y en su caso el conviviente sobreviviente, el ordinal primero. En el segundo, los abuelos y demás ascendientes, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Tercero, los hermanos. Cuarto, los sobrinos. Quinto, los tíos. Sexto, los primos. Y séptimo, la Universidad del Salvador y los hospitales. Este orden debe de ser respetado. Este orden, si establece numerales, van por esa preferencia. Entonces, obviamente, si vemos, vamos a ver que los hermanos están en el tercer grado. La esposa está en el primer grado. ¿Qué quiere decir? Entre mi derecho, que soy la hermana, y el derecho de la esposa, prevalece la esposa. Pero ya hay una declaratoria de herederos a mi favor. Yo ya soy declarada heredera. ¿Puede venir la esposa a aceptar herencia? Sí puede. Para ello tiene que venir a aceptar tiene que seguir una petición de herencia. Por eso es que se habla de un heredero putativo. Cuando leemos el artículo 1189 se habla de un heredero putativo. ¿Quién es el heredero putativo? El heredero putativo es el heredero aparente. En apariencia, ella era la llamada. Pero decimos en apariencia porque en realidad no tenía esa calidad. Como no tenía esa calidad, debe de comparecer el titular. El titular va a venir y probar su derecho para alegar. Ahora, ¿puedo adquirir por prescripción? ¿Quién va a poder adquirir por prescripción? El heredero putativo, es heredero aparente. Yo, la hermana que me declararon heredera, voy a poder adquirir por prescripción. ¿Cómo? 10 años, si yo soy buena, si estamos hablando de un heredero aparente de buena fe, y 30 años para el heredero aparente de mala fe. Buena fe, obviamente, que yo no sabía de la existencia de la persona, pero el otro tendrá que encargarse de demostrar que yo no sabía, o yo desvirtuarlo. Y el heredero aparente de mala fe, en donde yo voy a tener que demostrar, o la persona, el heredero, tiene que demostrar que yo sabía de la existencia de ella. Entonces, en esos casos, yo voy a poder adquirir por prescripción. Si se fijan, son dos formas de adquirirla, ¿verdad? A través de el heredero putativo, el heredero aparente, y a través de las asignaciones condicionales.